Bueno, vamos a comenzar con el tema de teoría de ecuaciones. Aquí nos indica esta práctica anillo de polinomios del conjunto de números racionales. Entonces, pues como referencia para bueno, para estos temas, podemos utilizar los libros bueno, cuando nos dice anillo, usualmente el libro de Armando Rojo utiliza esas notaciones. Entonces, a ver, denme un momento, voy a abrir el libro de Armando Rojo. Estamos. Aquí está. Bien, entonces les paso a compartir los PDFs. Bien, a ver, vamos a ver si se está viendo. Sí, bien, estamos aquí con el PDF de Armando Rojo, entonces pues podríamos ir saltando a ver qué respuestas nos da el Armando Rojo. Dice que en la parte de anillo de polinomios, aquí está, miren ustedes, anillo de polinomios formales de un anillo. Anillo de polinomios en un cuerpo. Usualmente en esa parte de polinomios el Armando Rojo no se deja entender tan bien, pero pues van a ver que es sencillito. Dice que es en la página 378, entonces vamos ahí. Vamos a bajar un poco más, 369, 378 tenemos que encontrar. Bien, este escáner, bueno, este escaneado no está tan bien, pero pues nos va a servir como guía. Aquí está, estamos en polinomios. Entonces, para la parte teórica, podemos utilizar tanto el Xiaom. Enseguida voy a subir estos libros si quieren, ¿no? En realidad, no es tan necesario que los lean, pero si quieren leerlos siempre, pues les voy a subir al Classroom. Bien, para esta parte de teoría de ecuaciones, lo que se utiliza usualmente es el Xiaom, teoría de ecuaciones del Xiaom. Después también se utiliza que es problemas de álgebra superior de Sominsky y Fadiev, pero la cuestión es que estos son ejercicios muy complicados y pues es un libro ruso, ¿no? Y no tiene tanto así, tan igualito como nosotros estudiamos, ya que pues tiene ejercicios un poquito más complicados, de más nivel, miren ustedes con cosenos, senos. Esto es si quizás quisiesen estudiar para más adelante, no sé, presentarse a un examen de competencia. Después, ejercicios de álgebra superior, este también es muy utilizado en la facultad, es el libro de álgebra superior de Hollow Knights, y pues aquí también tiene bastantes ejercicios, dice ejercicios, pero también tiene algo de teoría, podemos ver aquí en su índice, enseguida vamos a ver, y pues el que más vamos a utilizar es el Armando Rojo, aunque también vamos a utilizar este de teoría de ecuaciones, depende de lo que nos convenga. Entonces, la primera pregunta de su práctica nos dice, hallar una ecuación de segundo grado, bueno, esto no es teoría, entonces saltaremos al pizarrón, a ver, déjenme compartir el pizarrón y la foto. Bien, estamos viendo el pizarrón y la pregunta nos dice, lo copiaremos. Tal, tal. Vamos a copiar. Bien, aquí la pregunta nos dice hallar la ecuación de segundo grado cuyas raíces son, aquí está. Entonces, nos da las raíces de la ecuación. Dice que una raíz es x1 igual a 1 y otra raíz es x2 igual a 5. Bien, antes de cualquier cosa, ¿qué es una ecuación? Entonces, antes de darle solución, tal vez podríamos, quisiera compartir los tres al mismo tiempo para no estar, a ver, esto y esto. A ver, vamos a ver si funciona. Sí. Bien, entonces vamos a ir saltando de la teoría y demás. Miren ustedes, ¿qué es una ecuación? Nosotros habíamos visto ya la parte de funciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a ver, utilizaremos el Xiaom. O ¿qué tal está el Armando? A ver. Mm, bueno, tiene notaciones muy interesantes, pero no me convence. Parece que no se deja entender muy bien. Seguirán nomás con el Xiaomi. Bien, habíamos visto la parte de funciones más antes. ¿Qué son funciones? Pues son funciones del tipo f de x. Necesito, habíamos visto funciones del tipo f de x. Y pues esta función puede ser inyectiva, sobreyectiva, biyectiva y demás cosas que puede cumplir. Pero la cuestión aquí es que vamos a estudiar funciones polinomiales, polinómicas, es decir, funciones del tipo x a la n, o tal vez así, x a la n más un coeficiente p sub 1, x a la n menos 1. Bueno, estas notaciones pues pueden variar de acuerdo a la notación. Miren, yo le estoy poniendo p, aquí el libro de Schaum lo utiliza a, necesito a1, a2, y pues a ver qué notación utiliza el Inge. Utiliza la notación x a la n, p1 x a la n menos 1, p2 por x a la n menos 2, ¿no es cierto? Entonces el ingeniero Escalante utiliza así, más el coeficiente p2 por x a la n menos 2, y así sucesivamente es un polinomio de grado n, ¿no es cierto? Su grado absoluto es n, hasta llegar a un término independiente. El término independiente sería el término p sub n. Bien, esta es una función polinómica, pero si esta función polinómica nosotros lo igualamos a cero, este pedazo de acá se convierte en una ecuación.
es una ecuación polinómica. Entonces, eso no es, eso es lo que vamos a ir estudiando en este capítulo de ecuaciones. Y pues eso no es. Ahora pues podemos pasar a resolver el ejercicio. Miren ustedes, son ejercicios bastante sencillos. ¿Qué tal si yo, a ver, podemos inventarnos un ejercicio aparte de este? Voy a borrar esto, vamos a volver con el lápiz. A ver, hasta aquí nos inventaremos. Bien, entonces hablando de funciones, ¿qué tal aquí con un apartado, no? ¿Qué tal si yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado menos x menos 6? Menos ustedes tenemos una función, es una función polinómica, ¿no es cierto? Porque pues tiene un orden polinómico, tiene forma de un polinomio. Entonces, como les iba diciendo, si esta función lo igualamos a cero, si f de x lo igualamos a cero, pues esta función se convierte en una ecuación, es decir, se convierte en x al cuadrado menos x menos 6. Y de aquí, de esta ecuación, pues ya es una ecuación bastante sencilla, de segundo grado. Podemos resolverlo aplicando la fórmula, ¿no es cierto? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a, ¿no es cierto? Podríamos hacer eso, o podríamos factorizar por métodos ASPA, por cualquier método que ustedes conozcan, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a ver, factorizaremos por algún método. Tenemos aquí multiplicado por algo. Bien, ¿para qué factorizamos? Porque si tenemos dos factores iguales a cero, o bien esto es cero, o también puede ser esto cero, o ambos también podrían ser cero. Entonces, factorizamos x al cuadrado, lo separamos en dos, en x y en x. Aquí está menos, lo dejamos menos nomás, menos por menos es más, aquí seguro va a ser más. Dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den menos uno. Bueno, multiplicados me den menos 6 y sumados me den menos uno. 3 y 2 tal vez. A ver, aquí el 3 y el 2. A ver, positivo 3 bueno, negativo 3 más positivo 2 es negativo uno y menos 3 por 2 es menos 6. Entonces está bien factorizado. Tenemos dos factores iguales a cero, entonces pues cada uno de los factores podremos igualarlo a cero. X menos 3 podría ser igual a cero o bien x más 2 podría ser igual a cero. Entonces de aquí sacamos dos soluciones. Una solución x sub uno podría ser igual a lo mismo que 3 y una solución x sub 2. Miren, el hoy lo estoy convirtiendo en y porque estoy poniendo x1 y x2. Podría ser lo mismo que menos 2. Bien, entonces miren ustedes para este caso, aparte, ¿no es cierto? Para una nota, para un análisis diferente, hemos hallado las sus soluciones. Para este caso, x1 puede ser 3 y también x2 puede ser menos 2. Podemos verificar si en vez de x ponemos 3 en la función, tendría que darnos 0. A ver, en vez de x ponemos 3, aquí va a ser 3 al cuadrado, va a ser 9, menos 3 va a ser 6. Positivo 6 menos 6 es 0. Si en vez de x ponemos 2, también tendría que dar 0. Vamos a tener menos 2 al cuadrado es 4, menos 2 va a ser 6 positivo, menos 6, 0. Muy bien, entonces estos dos valores sí cumplen. Y ahora aquí tenemos lo mismo. Miren ustedes allá la ecuación de segundo grado cuyas raíces sean x1 y x2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren ustedes, es el camino inverso. Aquí hemos hallado las raíces x1 y x2, pero aquí ya nos dan las raíces x1 y x2 y ahora nos pide hallar la ecuación, es decir, nos pide hallar este pedazo de acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, a ver, ¿dónde está? Y x2. Vamos a escribirlo de esta forma. Miren ustedes, incluso podríamos ponerlo así x, siempre cambia de signo. Miren ustedes, si una raíz es x1 es positivo 3 escrito en su forma de factor va a ser negativo 3. Si una raíz es negativo 2 escrito en su forma de factor, le va a cambiar el signo. Era menos 2 va a ser 2, ¿no es cierto? Porque va a pasar al otro lado con signo negativo. En su forma de factor, pues va a pasar otra vez a este lado y lo vamos a poner con signo cambiado. Es decir, estas dos raíces lo vamos a expresar así. Miren ustedes, va a ser x menos uno multiplicado por x menos 5. Todo esto igualado a cero. Miren ustedes, si yo resuelvo esto, pues esto puede ser igual a cero o también esto puede ser igual a cero. Voy a tener que x menos uno puede ser igual a cero o x menos 5 x menos 5 puede ser también igual a cero. De aquí me despejo, x puede ser uno o x puede ser 5. ¿No es cierto? Entonces, miren ustedes, hemos llegado a lo mismo que antes. Entonces, pues estas raíces podemos expresarlo de esta forma para convertir en ecuación, pero todavía no está tan así como si fuese una ecuación de segundo grado. Ahorita tenemos el producto de dos factores, entonces lo convertiremos en ecuación. Vamos a tener x por x, va a ser x al cuadrado. Después vamos a tener menos 5x menos x, voy a tener menos 6x. Y 1 por 5 es 5 nomás, menos con 1 se va a hacer más 5. Listo, y esto sería la ecuación de segundo grado, cuyas raíces son estas. O sea, esta es la ecuación de segundo grado que nos pide el problema, y sus raíces son x1 y x2. Miren ustedes que es bastante sencillito, ¿no es cierto? Entonces es el inciso A.
Entonces, podemos verificar. Si en vez de poner x ponemos uno, pues tendría que cumplirse esta ecuación. Tendría que dar 0 igual a 0. A ver, va a ser uno al cuadrado, eso es uno nomás. Más 5 es 6 positivo. Menos 6 por uno, eso es menos 6 nomás. 6 positivo con menos 6 se va a hacer cero. Si en vez de poner x ponemos 5, también tendría que hacerse cero. Aquí voy a tener 5 al cuadrado, eso es 25. Más 5, 30. 6 por 5, 30. Negativo o positivo 30 se va a hacer cero. Muy bien, entonces eso sería la ecuación de segundo grado. Y ahora el inciso B lo que nos pide es... em, este es el inciso A. Y el inciso B nos dice representar las raíces y la función f de x igual a un polinomio de segundo grado de x. Es decir, ¿cuál va a ser la función? Si esta es la ecuación, si esta es la ecuación, pues la función va a ser lo mismo, solamente que sin estar igualada a cero. Es decir, la función f de x es lo mismo que x al cuadrado menos 6x más 5. Esto sería la función. Y ahora pues esta función, bueno, las raíces también llamadas los ceros de esta función, los ceros también se le dice a estos, los ceros de esta función, o sea, los valores x que hacen cero a esta función son x igual a uno o x igual a 5. Bien, entonces en forma de función esta ecuación sería esto. Y nos dice representar las raíces y representar también la función. Nos dice que es una función de segundo grado, por eso le pone el 2. Bueno, nos dice representar, y esta es pues la ecuación de una parábola. Podríamos estudiarlo mejorcito. A ver, vamos a tener que, bueno, las funciones f lo habíamos dado el nombre de y también, ¿no es cierto? Cuando habíamos estado estudiando funciones, y es lo mismo que x al cuadrado menos 6x más 5. Quiero hallar el vértice, podríamos completar cuadrados. Esto va a ser lo mismo que y igual a, esto es el primero al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo. La mitad de esto va a ser 3 y el segundo seguramente va a ser 3. Ahí está, 3 al cuadrado más, bueno, aquí, bueno, para que no se confundan, vamos a hacerlo paso a paso. Aquí tenemos ese 5 no lo puedo borrar así nomás. Enseguida vamos a anotarlo de nuevo. Tenemos el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo. El primero es x y el segundo tiene que ser 3 para que el doble producto del primero por el segundo me dé 6x. Entonces el segundo término tiene que ser 3 más el segundo al cuadrado. 3 al cuadrado. Pero no le puedo sumar así nomás 3 al cuadrado, le tengo que restar para no alterar la ecuación, ¿no es cierto? Menos 3 al cuadrado. Pero no olviden que había un 5, ese 5 tampoco podemos olvidarnos. Más 5. Miren, si yo agrupo esto de acá, es pues un binomio cuadrado perfecto. Esto es lo mismo que el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto es lo mismo que x menos 3 al cuadrado. Aquí 3 al cuadrado es 9, negativo, con este 5 se va a hacer negativo más, menos 4. Menos 4. Y listo, eso nomás sería, a ver, 9 con 5, 4. Sí, está bien. Esto sería la ecuación de la parábola. Su vértice, podríamos volver a reordenar incluso. Es lo mismo que y más 4. Y más 4 es lo mismo que x menos 3 al cuadrado. Esta es una parábola, su vértice, el vértice de la parábola está ubicado en, cambian los signos, 3 y el punto menos 4. Menos 4 en y, ese sería el vértice. Y pues es una parábola que se abre en sentido positivo hacia arriba del eje de los 10. Es decir, su gráfica de esta parábola va a ser más o menos así. Ahí vamos a tener el eje y de otro color, el eje x, podríamos hacerlo a escala. Vamos a ver, dice que su vértice está en x igual a 3, es el eje x, es el eje igual a y. Vamos a ver, esto va a ser x igual a 1, x igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5. Bueno, y en y igual a menos 4. Bueno, entonces, mano, le hemos dibujado arriba. Esto va a ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 por ahí. Bien, aquí está el y igual a menos 4 y aquí está el x igual a 3. El vértice de la parábola dice que va a estar en ese punto. Y igual a menos 4 y x igual a 3. Bien, entonces esto sería el vértice de la parábola y la forma en la que se va a ir abriendo la parábola es así. Miren ustedes, pues, y la intersección de esta parábola con el eje de las x van a ser los ceros. Dice que va a intersectar en x igual a 1 y en x igual a 5. Entonces, x igual a 1 es aquí y el x igual a 5 es aquí. Claro, pues las parábolas son simétricas respecto a su vértice, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos dos espacios, aquí también tenemos dos espacios. Perfecto. Entonces, pues la gráfica de la parábola va a ser más o menos así. Entonces, incluso podemos ver en qué punto va a intersectar con el y. A ver, si x vale 0, ¿cuánto va a valer y? Si x vale 0, esto va a ser 0, y vale 5. Va a intersectar en y igual a 5, es decir, eso está de más, no es necesario que lo hagan, pero pues para que el gráfico quede bonito, 3, 4 y 5, más o menos por ahí va.
interceptar. Bien, entonces la gráfica de la parábola sería más o menos así. Bueno, tiene que ser lo más a escala posible, lo más bonito, ¿no? Ahí su vértice igual tienen que tener cuidado que choque ahí siempre, que corte en 5 porque ahí son las raíces y ahí está. Bien, esa sería la gráfica de la parábola de la función parabólica. Y sus ceros de esta función son la intersección con el eje de los x. Bien, ustedes, la intersección con el eje de los x son pues las raíces. Una raíz había dicho el problema que es x igual a 1, ahí está. Una intersección es x igual a 1 y otra intersección es x igual a 5. X igual a 5. Esas intersecciones de esta parábola con el eje de los x son las raíces de esta parábola, o sea, los ceros de esta parábola. Esta parábola tiene como ecuación x al cuadrado menos 6x más 5. Bien, eso nomás sería la solución al inciso, bueno, al primer ejercicio de su práctica. Eso nomás sería hasta aquí. Pausa el video. Bien, ya hemos hecho el primer ejercicio. Ahora el segundo ejercicio nos dice completar las siguientes expresiones. Bien, esta es parte teórica. Nos dice, bueno, quiero hacerlo más grande esto. Vamos a ponerle un poco de zoom. Aquí está. Un poco más. Ahí está bien. Bien, nos dice completar la siguiente expresión. Sea, nos dice, no, sí, un polinomio de grado n dice que es de la forma x a la n más p sub 1 x a la n menos 1 más p sub 2 x a la n menos 2 más, así sucesivamente, pues hasta llegar a un término independiente p sub n. Esto dice que es igual a cero. Esta es una ecuación polinómica. Nos dice, se presenta a una ecuación racional. Ahí está racional. ¿Qué significa eso? Racional significa que sus coeficientes son números racionales. ¿Qué son los números racionales? Pues podemos recortar aquí. Los números racionales son aquellos que pueden ser expresados en forma de fracción. Es decir, digamos, el número 3 es un número racional, el número 2 tercios es un número racional. el- Vamos a ahí está. Estamos estudiando el conjunto de los racionales. El 3 es racional, el 3 medios es racional, un medio es racional, 4 es racional, menos 3 es racional, menos 4 quintos es racional. Todo número que puede ser expresado en forma de fracción es un número racional. Y este conjunto de números forma el conjunto de los números racionales, conjunto Q. El cero también es racional. Y afuera de este conjunto Q, pues existen números que son irracionales. Miren ustedes, raíz de 2 es un número irracional, pi es un número racional, el número es un número racional. Después, ¿qué más? No sé, raíz de 3 también es irracional. Son esos números los cuales no pueden ser expresados en forma de fracción, o sea, tienen infinitos decimales. En cambio, estos no. O bien son periódicos, o bien, pues, no son irracionales, son racionales. Estos tienen infinitos decimales y esos decimales no tienen nada que ver en común. O sea, el número pi sabemos que tiene infinitos decimales, pero esos decimales entre sí no parecen repetirse, no parecen seguir ningún patrón, es porque son irracionales. Bien, esos son los números irracionales, solamente para recordar, ¿no? Entonces, lo que aquí nos dice representa la ecuación racional, es decir, sus coeficientes son números racionales. Enteros, ¿no? De grado n. Después, cuando nos dice enteros, nos indica que no son fracciones de grado n. Em, Inciso A, nos dice completar. Entonces, el número de raíces que tiene el polinomio de grado n igual a cero, esta ecuación, ¿cuántas raíces va a tener? Aquí nos dice entonces, esto ya es teoría. Yo les voy a dar la respuesta. Nos dice, bueno, este es el teorema fundamental del álgebra. Cualquier polinomio de grado n, en este caso, este polinomio tiene grado n, tiene n raíces, ya sean reales o complejas. Tiene n raíces en el campo de los números complejos, ya que pues los números reales están adentro de los números complejos. Entonces pues tiene n raíces complejas. No siempre van a ser números imaginarios, miren ustedes, no se confunden eso. Este número uno, esto también es un número complejo, pero ¿por qué no tiene la letra i? Los números reales, los números reales forman un conjunto, el uno, el 2, el pi, el raíz de 2, ¿no es cierto? Pero pues más afuera de los números reales está el conjunto de los números complejos. Entonces, pues cualquier número que sea real, ya que igual está dentro del conjunto de los números complejos, igual es complejo. Es decir, si yo me agarro aquí el 3, esto igual es un número complejo, aunque no es imaginario. Los números imaginarios están en otro conjunto aparte de los reales. Los imaginarios son aquellos que están acompañados de la letra i. 1i, 2i, pi veces i, raíz de 2i, esos son los números imaginarios. Y la combinación de los reales con los imaginarios nos genera números complejos. 3 más 2i, digamos, es un número complejo, pero como esto igual está adentro del conjunto de los números complejos, también es número complejo. Es decir, pues las raíces, digamos, una raíz puede ser x igual a 1, esto es una raíz compleja, pero al mismo tiempo es una raíz real, porque pues los reales están dentro de los complejos. En síntesis, todo número real también es número complejo. Ok, eso pues para entendernos. Bien, simplemente es teoría.
No hay mucho que complicarse. Enseguida vamos a ver también algunos libros. Entonces, la respuesta al inciso A nos dice, el número de raíces que tiene el polinomio de grado n igual a cero es n raíces. Entonces ahí le ponen n raíces. Después, el inciso B, estas son las propiedades entre coeficientes y raíces. El valor de p sub 1, cambiado su signo, menos p sub 1, es lo mismo que la suma de las raíces tomadas de uno en uno. Eso ya le estoy dictando a ustedes. Es la suma de las raíces tomadas de uno en uno. Después, p sub 2 es la suma de los productos de las raíces tomadas de 2 en 2. Negativo p sub 3 es la suma de los productos de las raíces tomadas de 3 en 3. Y así sucesivamente, miren ustedes aquí, el menos uno a la n por p a la n es la suma de los productos de las raíces tomadas de n en n o producto de raíces. Eso nomás es. Ya les he dictado las respuestas aquí. Ahora pues podemos verificar esas respuestas con los libros. Vamos a ir saltando a este libro, que miren, parece muy, este libro de Schaum tiene la notación muy parecida a la notación que utiliza el ingeniero Escalante. Tal vez podríamos, no, el Sominsky es muy complicado, es más, lo cerraremos. Ya. Tal vez el Hollow Knight. A ver, vamos a ver, ¿dónde está teoría de ecuaciones? Bien, vean ustedes que el Hollow Knight primero comienza con polinomios, logaritmos, análisis combinatorio, progresiones y demás. Y no, lo que nos interesa, límites más así. Lo que nos interesa es ver la parte de teoría de ecuaciones. Vamos a ver ecuaciones. Aquí está. Es la página 343. 343. Entonces, vamos a bajar. 343. Está por aquí. Aquí está, teoría de las ecuaciones. Bueno, no parece utilizar las notaciones que utiliza el ingeniero Escalante. Tal vez en forma polinómica, pues no, no parece utilizar la misma notación. El Holy Knight igual es un libro muy interesante, súper interesante, si es que más adelante que se deseen estudiar por su cuenta, el Holy Knight para teoría de ecuaciones es clave. Bien, entonces no se acerca a la notación que utiliza el ingeniero Escalante, pero entonces esto, el Armando Rojo, nuestra última opción. No vamos a utilizar el Sebastián Lazo porque el Sebastián Lazo no tiene teoría de ecuaciones. A ver, la notación que se acerca al ingeniero, pues no, no, miren ustedes tantas cosas, pero ninguna se parece a la notación que utiliza el INGE. Bueno, entonces, pues como ninguno de estos libros nos convence, utilizaremos nomás el CHOM. Aquí está el CHOM. Y aquí deben estar los conceptos que nos ha dado en su práctica el INGE. A ver, el teorema fundamental del álgebra. Vamos a ver en aquí, un polinomio. Aquí está, miren, de grado n es una función tal, tal, tal. Siendo n un número entero, tal, 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 entonces f de x es una ecuación racional de grado n, tal. Aquí está lo que les había dicho, los números racionales. Tal, tal, tal. Después de esto, no, nada que ver. Teorema del sexto, todavía no estamos viendo. Un teorema del divisor, todavía. Regla de Ruffin y Tombin. Aquí está. Teorema fundamental del álgebra. Toda ecuación racional entera, f de x igual a cero, admite al menos una raíz real o compleja. Bueno, esto en realidad no parece. em, bueno, aquí hay dos teoremas, ¿no? A ver, este otro que nos dice. Toda ecuación racional entera, f de x igual a cero, admite al menos una raíz de algo compleja. Por ejemplo, bueno, aquí está dando ejemplos. Este polinomio tiene tres raíces. Aquí está, miren ustedes, el grado del polinomio es 3, entonces va a tener tres raíces. Después, algunas raíces pueden ser iguales también, pero van a ser tres raíces. Y algunas de estas raíces también pueden ser iguales, como es este caso. Otro, aquí este arriba, este es un polinomio de grado 7, entonces tiene que tener 7 raíces complejas. Y aquí nos dice que tiene por lo menos una raíz, pero en realidad tiene 7 raíces reales, bueno, no reales, tiene 7 raíces complejas, pero aquí nos dice que tiene por lo menos una raíz. Eso también, todo polinomio tiene por lo menos una raíz real o compleja, pero en síntesis el teorema fundamental del álgebra nos dice que todo polinomio de grado n tiene n raíces. Eso lo podríamos ver aquí en el libro de Hollow Knight. Podemos buscar los teoremas que nos anuncian. Bueno, hasta aquí tal vez, bueno, nos quedan 3 minutos. Si es que se corta el enlace, por favor, vamos a ingresar al mismo, al mismo enlace. Bueno, este PDF no está tan bien escaneado. Eh, Buscaremos las ecuaciones polinomiales. Por aquí tienen que estar. Vamos a ver, teoría de ecuaciones. Ujú. Sí, 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 superior. ¿Dónde estamos? Ecuaciones recíprocas. Enseguida vamos a ver. Bien, creo que no nos estamos pasando del los teoremas. Sí, volveremos más arriba. Mm, a ver, ¿qué teoremas tenemos? Entonces, f de x, no, aquí tenemos teoría de ecuaciones, 349 desde aquí comenzaba.
Tiene tres cambios de signo. No, estas son las reglas de descarte de los cambios de signo. Yo creo que la siguiente clase vamos a ver. Yo quiero ver el teorema fundamental del álgebra, pero no lo encuentro aquí. Bien, entonces, pues yo creo que en la segunda parte de este video ya lo voy a encontrar. Pero bueno, el teorema fundamental del álgebra, como les había dicho, nos dice que cualquier polinomio de grado n tiene n raíces en el campo de los números complejos. Y estas n raíces pueden ser repetidas también. Bien, entonces, raíces complejas y racionales. Enseguida vamos a ver. Raíces racionales, enseguida vamos a ver. Veremos las relaciones entre coeficientes y raíces. Eso es lo que estamos buscando. Relaciones entre las raíces y los coeficientes. Aquí está. Miren ustedes, justo aquí está su práctica. Nos dice, menos P sub 1 es la suma de las raíces. Ahí está, suma de las raíces. P sub 2 es la suma de los productos de las raíces tomadas de 2 a 2. Es lo que les había dicho, la suma de los productos de las raíces tomadas de 2 a 2. Menos P sub 3, la suma de los productos de las raíces tomadas de 3 a 3. Y esto es producto de todas las raíces. Ahí está, producto de eh, todas las raíces. Listo, ¿no es cierto? Entonces, esto el ingeniero parece que lo ha sacado de este libro de Schaum. Y pues aquí tiene problemas resueltos. Lo que aquí me está interesando es que esto, el número de raíces que tiene P sub n, eso no lo hemos encontrado más arriba. A ver, buscaremos por si acaso. Nos queda un minuto para esta sesión. Inmediatamente cuando se corte, mismo link, por favor. Buscaremos el sitio que es el inciso A de esa pregunta. Son n raíces. Eso es el teorema fundamental del álgebra. N raíces complejas. Entonces, teorema fundamental del álgebra. Bueno, parece que no está bien escrito aquí. Pero bueno, entonces yo le estoy dictando las respuestas. El número de raíces que tiene este polinomio es n raíces. ¿Está bien? N raíces complejas. Bien, entonces esos serían algunos teoremas que están en el problema 2. Podemos hacer el problema 3 por dos métodos diferentes. Perfecto, eso lo haremos en el pizarrón. Vamos a aplicar lo que habíamos visto en el problema 2. Entonces voy a copiar el problema 3 al pizarrón, pero nos queda un minuto, entonces se va a cortar en cualquier momento. Inmediatamente al mismo link, por favor. Hasta aquí vamos a